Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Señal Informativa. Vamos a una de nuestras charlas. Saludamos con muchísimo gusto al maestro Martín Romero Moret. Él es académico de esta casa de estudios y colaborador de esta segunda emisión. Maestro, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, maestro. Gracias. Y también nos acompaña el maestro Francisco Gabriel Villarreal Tapia. Él es oficial de Asuntos Económicos, nada más y nada menos que de la CEPAL. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y es que el maestro Villarreal Tapia viene a ofrecer una conferencia, un congreso, y bueno, pues para hablar un poquito de él, maestro Martín Romero, ¿qué tal si nos platica de esta conferencia que va a realizarse? Sí, bueno, nosotros continuamos en el Departamento de Economía del CUSEA, seguimos con las lecturas Raúl Prebisch, y en esta ocasión vamos a tener a las 4:30 de la tarde a nuestros conferencistas Francisco Villarreal, que nos va a hablar ahora sobre la política monetaria y sus efectos sobre la desigualdad. O sea, un tema de mucha actualidad y creemos que puede ser de mucho interés, no nada más para los estudiantes y profesores del CUSEA, queremos que se acerquen a la universidad, el público en general interesado en conocer temas económicos, ¿no? Y pues nosotros seguimos con estas conferencias que estamos organizando más o menos cada 15 días. Y en ese sentido, doctor, si nos lo permite, le preguntaríamos precisamente a Gabriel Villarreal, la política monetaria que ha seguido nuestro país en los últimos años, ¿cuál sería la evaluación que usted podría hacer? Y digamos, también se ha habido un parteaguas, digamos, entre sexenio y sexenio. Más allá de la situación concreta de un sexenio u otro, en general yo creo que lo que caracteriza a la política monetaria en México es la adopción de lo que se conoce como un régimen de metas de inflación, en donde o sea, que tiene varios componentes, ¿no? Uno de ellos es que el Banco Central, Banco de México, se le otorga una autonomía operativa, es decir, es independiente de tomar las decisiones para cumplir con el mandato que tiene. La otra es la asignación de un mandato explícito, ¿no? Tradicionalmente, y ese no es el caso exclusivo de México, es en general la historia de la banca central, la banca central había sido el agente financiero del gobierno, pero no solo para ejecutar, o sea, como agente explícito para realizar operaciones financieras, sino también financiador de los gobiernos, ¿no? Lo cual generaba una serie de problemas. Entonces, en México, como en el resto del mundo, el mandato se asigna y se prohíbe explícitamente financiar al gobierno. Entonces, el mandato que se le asigna al Banco Central, en este caso el Banco de México, es combatir la inflación, bueno, mantener la estabilidad de precios. Y el tercer elemento es que en este régimen de lo que se conoce como metas de inflación, se adopta una metodología, una práctica de transmitir a los operadores en los mecados, el resto de la banca comercial, en general los agentes que participan en el mercado financiero, de la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces se vuelve una política muy explícita, ¿no? Si uno ve cómo se hacía la política monetaria hace 30 años, era más bien opaca, ¿no? Había poca información con respecto de por qué se tomaban las decisiones o cómo se toman. Hoy en día es bastante explícito, ¿no? Con cierto rezago conocemos las minutas de la discusión del Banco Central y se conoce muy a detalle Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, que el Banco Central tiene un objetivo claro, que es mantener la estabilidad de precios. Y en ese sentido, o sea, ha sido súper exitoso, ¿no? Si uno ve las tasas de inflación desde prácticamente principios de la década del 2000, se han mantenido en niveles muy, muy bajos y hoy en día es algo que no nos preocupa. Bueno, obviamente nos preocupa en la medida que nos afecta el día a día, no sé, que suba la gasolina, que suba... Pero en general no hay la preocupación que teníamos hace 20, 25 años sobre el incremento de precios. Yo me acuerdo, así recuerdos claros de mi infancia, tener un bote de los de basura lleno de azúcar, porque el azúcar de pronto no había y cuando había era carísima, ¿no? Eso todavía no pasa. Entonces, digo que no nada más era un tema de inflación, era un tema de abasto y demás, ¿no? Pero en general no hay una preocupación de que los precios se vayan a salir de control, hay preocupación de que a lo mejor el limón está muy caro esta semana, pero en ese sentido me parece que es uno de los grandes éxitos de la adopción de este marco general en el cual se ejecuta la política monetaria. Maestro Villarreal, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, y bueno, pues como decía el maestro Martín Romero, este tema muy actual,
en donde, bueno, insistimos, revise agenda, está invitada toda nuestra audiencia a que acudan, va más allá de los estudiantes. Me gustaría enfocarme un poquito más en esto que está señalando, maestro. Nuestro gobierno está dedicado, lo dijo usted, ya no lo aclaró, a combatir o a controlar el tema de la inflación. Pero ¿a qué horas el crecimiento? ¿A qué horas esa repartición justa, equilibrada? No sé qué calificativo. Si quiere usted hablar de un reparto social humano, ¿a qué horas vemos eso? Es muy buena pregunta. No sé si soy el indicado para contestarlo. Pero, de hecho, el tema de la conferencia es precisamente sobre el impacto que tiene la política monetaria, es el quehacer del Banco Central sobre la distribución del ingreso en México, ¿no? Y es un tema relativamente nuevo, en buena medida porque el marco analítico que tradicionalmente utilizamos para abordar estos temas no lo permitía. Entonces, hoy en día creo que existen avances teóricos, avances computacionales que nos permiten abordar este tipo de preguntas, ¿no? Y en general, lo que hemos encontrado, no yo en particular, sino en general toda la gente que nos dedicamos a estos temas, es que las decisiones de política monetaria afectan la desigualdad. La afectan a través de diferentes canales, ¿no? Porque un incremento de la tasa de interés de referencia del Banco Central, o incluso un incremento de la tasa de referencia no solo del Banco de México, sino de la Fed en Estados Unidos, tienen un impacto sobre diferentes tipos de actividades. No hay actividades que se afectan de mayor o más rápido o con diferentes niveles de intensidad. Hay ciertos grupos que se afectan de diferente manera. Además, las personas tienen diferentes mecanismos de aseguramiento. No es lo mismo enfrentar la pérdida de trabajo cuando uno tiene acceso a tarjetas de crédito o a acceso a servicios médicos cuando uno no lo tiene. Entonces, en ese sentido, ahora lo interesante de este tema es que nos permite ir desmenuzando el cómo afecta la labor de la política monetaria a la desigualdad. Ahora, con respecto al nivel de actividad, ese es un debate que no es, que no se va a zanjar hoy, ni aquí, pero si bien explícitamente el mandato del Banco de México en particular es sobre la inflación, implícitamente también se preocupa o por lo menos lo que uno ve en los datos en el comportamiento del Banco Central, es que se preocupa por el producto. Ahora, lo que puede hacer el Banco Central para promover el producto, o sea, la actividad económica es limitado, pero no porque este Banco Central sea, no es una situación particular del Banco Central de México, es una situación a nivel global, ¿no? Porque el crecimiento depende de muchos otros factores, ¿no? Entonces, tiene que ver con temas de productividad, el cómo está organizada la actividad económica, el cómo nos afectan los choques que vienen de otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, querer hacer responsable a una entidad que... A la política monetaria. Ajá, y al Banco Central en particular, ¿no? A la autoridad monetaria responsable de esa política, de un mandato que no tiene, es no necesariamente pedirle peras al olmo, pero es un poco estrecho, ¿no? O sea, el tema de crecimiento creo que va mucho más allá de la política monetaria. Por supuesto que es relevante la política monetaria, pero en estos niveles de crecimiento que México ha tenido en los últimos 20 o 30 años, pues, son evidencia de algo mucho más profundo, ¿no? No solo es de la política monetaria. Claro, ¿cómo evaluaría usted entonces las acciones que ha llevado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo en un contexto tan álgido a nivel internacional? Ya lo mencionaba, la caída de los precios del petróleo, pero también la desestabilización que ha sufrido otras economías en el resto del continente. Yo creo que en general la agenda de reformas va en la dirección correcta. Es decir, atienden temas que desde hace mucho tiempo están pendientes en México, ¿no? Sobre todo temas de... La agenda de reformas es muy amplia, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que yo destacaría es el tema de productividad, ¿no? Si uno ve los diferentes programas de gobierno, las diferentes justificaciones para las diferentes reformas que se han implementado durante el gobierno actual, el eje conductor es precisamente la productividad, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es la dirección correcta. Ahora, el tema es que las reformas son necesarias, pero no son suficientes, ¿no? Hay que seguir trabajando para que esas reformas, esos cambios en la legislación, en las herramientas que tenemos, pues se vuelvan efectivamente o dinamicen la actividad económica. Ajá, maestro Francisco Villarreal, hace un momento, bueno, pues planteaba de
pues aquí es el crecimiento, ¿no? O sea, ya está controlada la inflación, o eso se intenta en este país. Pero entonces déjenme replantear y poner diferente. La desigualdad en los países, en concreto en nuestro país, que es lo que nos tenemos cerca, lo que quizá nos importe o esté más al pendiente de nuestra audiencia. Esta desigualdad en la que estamos viviendo, entonces, ¿cómo afecta pues la actividad monetaria de este país, la política monetaria? Sí. Eso yo creo que es un tema muy interesante y es precisamente de las cosas que a hoy le podemos dar respuesta, que hasta hace poco no podíamos porque no teníamos las herramientas para hacerlo, ¿no? Lo que hemos encontrado, digo, y hablo en plural porque no soy yo el que está trabajando en ese tema, sino hay mucha gente que está dedicando a estos temas, es que entre más desigual es una economía, digo, estoy generalizando, ¿no? Obviamente tiene muchas peculiaridades esto, pero entre más desigual es una economía, la efectividad de la transmisión de la política monetaria se entorpece. Es decir, si para reducir la inflación se tiene que tomar cierta decisión de una magnitud, esa magnitud se amplía cuando la desigualdad es más grande, ¿no? Y eso, bueno, ocurre por una serie de mecanismos que se entorpecen o se quedan incompletos. Entonces, en ese sentido, el preocuparse por la desigualdad, que tiene un valor por sí mismo, se reviste de una importancia adicional, que es hacer más efectiva, por lo menos una de las políticas públicas macroeconómicas disponibles, que es la política monetaria. Maestro, y a propósito de las reformas que ya mencionaba, de alguna manera, muchas de ellas tienen, pues al menos la intención de generar un impacto social positivo. La pregunta en específico es, ¿hasta dónde realmente pues una inestabilidad social continúa impactando en los resultados económicos de un país y de cómo somos vistos a nivel internacional? Yo creo que es que a mí no me queda claro si efectivamente la desigualdad social es la causa o la consecuencia. Yo creo que, va en ambas direcciones, ¿no? Pero me parece que este reclamo social que vemos cotidianamente a través de protestas, a través de manifestaciones en medios electrónicos, además, pues son llamadas de atención sobre la falta de oportunidades, la falta de una perspectiva de desarrollo, ¿no? Y lo cual, pues obviamente, en la medida en la que los individuos no se puedan proyectar en el futuro, en el mediano o largo plazo, pues eso le pega a las decisiones que toman hoy y sin duda afectan la actividad económica en términos amplios, ¿no? Bien. Maestro Francisco Villarreal, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Un placer, muchísimas gracias, mucho éxito en la charla del día de hoy. Maestro Martín Romero, en 30 segunditos, por favor, vuélvanos a invitar esta tarde. Sí, a las 4:30 en el aula amplia número 6 del CUSEA, los esperamos a todos para esta conferencia sobre política monetaria y su impacto en la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros. No se lo pierda, revise agenda. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en 2 minutos.